San Lucas también, y que dice así, yo lo voy a leer ahora en la nueva versión internacional, que dice: también se llevaban niños pequeños. Lucas, estoy volviendo a leer Lucas 18, 15, versículo 15 al 17, en la nueva versión internacional, dice así: también se llevaban niños pequeños a Jesús para que los tocaran. Al ver esto, los discípulos reprendían a quienes lo llevaban, pero Jesús llamó a los niños y dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Allí tenemos un pasaje de las Escrituras donde Jesús, que cansado de andar por esos caminos y de predicar y de llevar el Evangelio, pues parece que estaba descansando un poquillo, ¿no? Y ahí iban unos padres, dice que algunos, de la otra versión, algunos padres, que no todos les llevaban, ¿no? Pero qué bueno que como padres intentemos llevar nuestros hijos al Señor. Yo sé que no es fácil y que en cada etapa se presentan sus dificultades, pero hay algo que siempre podemos hacer, y es orar por ellos siempre. Eso ellos no te lo pueden impedir. A veces tú le dices a la iglesia y ellos dicen no, pero orar, tú le puedes llevar y presentar delante del Señor en oración, aunque ellos estén en Polonia, no importa, tú le llevas todos los días a los pies del Señor. Yo recuerdo que antes, desde que se quedó embarazada mi esposa de mayor y con la pequeña también, empezamos siempre a orar por ellos, siempre orando por ellos. Fíjense que yo ya estaba orando por la mujer con la que se iba a casar, y estoy orando por el varón que se va a casar con la pequeña también. Ahí me va a costar más rodillas. Tiene su carácter, no crean ustedes que... No, tiene su carácter. Pero en oración es algo que no podemos dejar de hacer por nuestros hijos. Presentarlos en oración, llevarlos a Jesús para que los bendiga, para que ponga su mano sobre ellos y los bendiga. Y dice que al ver esto los discípulos, es que Jesús está cansado y los niños por aquí. Ya sabéis que en aquella época ni las mujeres ni los niños valían mucho. Culturalmente estaban apartaditos, es decir, no se contaba con ellos para nada. Así que eran actitudes estas de dejar a los niños aparte y que no molesten al maestro. Los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Los padres ahí se esforzaban por llevarlo. Así que padres, esfuércense por llevar a sus hijos al Señor, aunque haya impedimentos. ¿Vale? Cúrense, no tarden en llevarle al Señor. Dice, pero que Jesús llamó a los niños y les dijo: dejen que los niños vengan a mí. Dejemos que los niños vayan al Señor, que no encuentren ningún impedimento, que no encuentren un pastor lo suficientemente serio para que cuando pasen por la puerta digan: el pastor me está mirando ya mal con los ojos. No, déjenlos, acójanlos, que se sientan bien en la casa del Padre, que se sientan bien en la iglesia, porque eso les hará permanecer según vayan creciendo. Y Jesús les dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y a la luz de este pasaje y de este texto que acabo de decir ahora, yo quiero preguntar: ¿qué impide o qué está impidiendo que nos acerquemos a Jesús más? ¿Qué está impidiendo que la gente se acerque a Jesús? Que la gente quiera conocer a Jesús, quiera la bendición de Jesús, quiera que el toque de Jesús para sus vidas. ¿Qué es lo que está impidiendo que nos acerquemos a Jesús? Y pueden ser muchas cosas. Quizás piensas que realmente Dios no existe. Este es el mayor pensamiento, ¿no?, de la gente que te rechaza cuando le presentas el Evangelio. Dios no existe. Este es un pensamiento extendido. Ellos argumentan, o se suele argumentar, y yo lo argumenté en su momento antes de recibir a Cristo también, que con tanta maldad en el mundo no puede existir Dios. Si Dios existiese y fuese un Dios bueno, no podría permitir la maldad que hay en el mundo, esta guerra atroz que está devorando Ucrania y que está masacrando también a su población, ¿no? Y Dios cortaría todo esto, ¿no?
Y es un buen argumento. Si lo miramos, pues es un buen argumento. Un argumento que usó también uno de los profesores de Albert Einstein. Como sabéis, era uno de los científicos más importantes de la teoría de la relatividad. Era judío, él era creyente. Y su profesor decía que Dios no podía existir si hay tanta maldad en el mundo. Y Einstein, que era un joven alumno entonces, le preguntó a su maestro y le dijo, estamos hablando de científicos y entre científicos, le preguntó, ¿existe la luz? ¿Existe la oscuridad? Y el profesor, como buen profesor, le dijo, no, la oscuridad no existe, es la ausencia de luz. Y le preguntó, entonces, ¿existe el frío? Y le dijo, no existe el frío, es la ausencia de temperatura o de calor. Y entonces el joven Einstein concluyó su argumentación diciendo, la maldad en este mundo es la ausencia de Dios. Amén. Dios lo hizo todo bueno en gran manera, pero la ausencia de Dios en nuestras vidas hace que usemos nuestra responsabilidad de cuidar de nuestro mundo, ese mundo que Dios creó con su palabra y que puso al cuidado del hombre, que puso bajo la autoridad del hombre, hace que nuestra responsabilidad de cuidarlo, esa ausencia de Dios en nuestras vidas, esa ausencia de Dios en los gobiernos, esa ausencia de Dios en las personas, hace que nuestra responsabilidad de cuidar nuestro mundo de forma correcta, pues no la llevemos a cabo y lo hacemos de forma incorrecta, trayendo y aumentando maldad sobre el mismo. Quizás si crees en Dios, pero piensas que no es un Dios accesible para el ser humano. Quizás piensas, bueno, algo hubo que nos creó, pero ya se olvidó de nosotros y le da igual si vamos bien, si vamos mal, si vamos camino a la destrucción o no. Es lo que se conoce como un Dios ajeno a su creación. Pero quizás el impedimento seamos los discípulos. Quizás uno de los impedimentos para que la gente se acerque a Jesús y conozca a Jesús seamos los propios discípulos, los seguidores de Jesús, como en el texto que hemos leído. Eran los discípulos los que no dejaban que los niños se acercasen al Maestro. Y a veces de forma inconsciente nosotros también somos impedimento para que otros puedan acercarse a Jesús. Hay tantos grupos, tantas iglesias, católicos, protestantes, bautistas, pentecostales, adventistas, testigos de Jehová, y etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos que a veces somos nosotros los que impedimos que puedan acercarse. El testimonio que damos, decimos unas cosas pero vivimos otras totalmente distintas. El lenguaje que usamos, términos a veces demasiado religiosos que no pueden entender los que todavía no tienen a Cristo. A veces le hablamos en un lenguaje que es el lenguaje de la iglesia, pero ahí fuera el lenguaje de la iglesia no lo entienden. Entonces tenemos que ser conscientes también, como discípulos del Señor, que llevar el mensaje del Evangelio hay que llevarlo en un lenguaje que la gente entienda. Que la gente sepa de qué le estás hablando. A veces usamos un lenguaje excesivamente religioso y ellos no entienden. Hablamos de expiación, y hablamos de sacrificio, en fin. Hay cosas, hablamos a veces de un hermano. Sí, somos hermanos, familia, ¿verdad? Pero a veces cuando estás con alguien que no es creyente, ese lenguaje lo que hace es levantar un muro. Yo estoy hablando con Fanny y hay otra persona no creyente ahí al lado, y yo le digo, la hermana Fanny y ella, el pastor Víctor, y la hermana Fanny y el pastor Víctor, y el que está al lado dice, ¿yo quién soy? El tío del mono. No es un lenguaje que integre al que viene por primera vez y no quiere a Cristo en su corazón. Por eso Casa del Padre tiene que ser una iglesia que cuide su lenguaje también, sobre todo con la gente que todavía no entiende a
las Escrituras, todavía el velo de sus ojos no ha sido quitado. El Espíritu Santo todavía no ha hecho la obra y tiene que hacerla. Pero si ya levantamos muros con el lenguaje, clasificamos de alguna manera, no estamos integrando. Y a veces somos demasiado religiosos, yo el primero. Pero tenemos que hacer un esfuerzo, querida iglesia, por enfocarnos en los de fuera, en saber cómo hablar de manera que nos entiendan. Ya no te digo si nos ponemos a hablar en lenguas y no hay interpretación, ya entonces dices, me voy de aquí, esto no es todo, ¿no? Pero seamos sabios en nuestras formas también, en nuestras maneras de celebrar a Cristo, también tenemos que ser sabios. Porque a veces podemos poner impedimentos para que otros puedan acercarse a conocer a Jesús. Tenemos como iglesia, ayer lo decía Álvaro también, ¿no? Tener esa visión de enfocarnos en los que todavía necesitan el perdón de Cristo, ¿no? Él puso un ejemplo muy ilustrativo, ¿no? Es decir, bueno, el ejemplo de que va al hospital con una pierna hecha polvo y total, y dice, hombre, ¿cómo vienes ahora? Acabo de fregar el suelo, estás todo, puso un ejemplo muy ilustrativo. Pues a veces igual, antes le decimos a la persona que viene todo, ¿qué le pasa? Y no le damos una solución. A veces el mejor paso siempre te descansa. Y dejemos que el Espíritu Santo haga esa obra en él, ¿no? En la casa del Padre es esa casa abierta donde todos puedan venir. Y oiremos algunas burradas enormes. Tengamos paciencia. Yo también las decía cuando me acerqué al Señor. Yo decía burradas enormes y gracias al papá de Marcos, mi hermano que comparte la palabra aquí también habitualmente, gracias a su papá que tuvo mucha paciencia conmigo, pues soportó todas mis preguntas y las de mi esposa que eran peores. Pero tuvo mucha paciencia con nosotros, nos daba, pasábamos horas y horas en su casa y ellos en la nuestra, compartiendo y haciéndole preguntas, y el Espíritu Santo fue obrando en nosotros, fue obrando, fue cambiando en nosotros hasta que decidimos rendirnos al Señor, ¿no? Pero nunca nos sentimos juzgados, nunca nos sentimos señalados, nunca nos sentimos, siempre vimos el amor de Dios en su corazón y en su vida. Y es importante que la casa del Padre sea esa mirada tierna, esa mirada compasiva, como decía ayer también el misionero Álvaro, ¿no? Esa manera de recibir y de percibir a aquellos que tienen necesidad de Dios. Seamos acogedores como casa del Padre, seamos hombres y mujeres que saben escuchar, que saben atender, que saben recibir cada vez que tengamos a alguien que nos visita por primera vez, que puedan confiar verdaderamente en que el Señor está aquí. Amén. Por eso tenemos que cuidar nuestra forma, nuestra manera de hablar también, que sea una manera de hablar que no levante muros, que no levante barreras, que no levante impedimentos, ¿no? Y yo sé que esto cuesta, a lo mejor llevamos muchos años trabajando en esto y todavía estamos en mitad del camino, ¿no? Pero creo que merece la pena a veces desprendernos de cosas que quizás hemos aprendido de toda la vida, pero que necesitamos dejar a un lado para que otros puedan recibir a Cristo y no se nos descartó la revolución. No sé cuál puede ser el impedimento con el que nos encontramos o con el que te encuentras o con el que se encuentra la gente para poder conocer a Jesús y acercarse a Él. Pero el ser humano es un ser espiritual. El ser humano es un ser espiritual que necesita de Dios. El ser humano es cuerpo, es materia y tiene como tal unas necesidades. Eso se ve en el momento que uno tiene un bebé, ve enseguida las necesidades. Comida, nuestro cuerpo necesita ser alimentado. Esas necesidades deben ser satisfechas, la comida, el sueño, ¿verdad? Ahora es comer y dormir, y empiezan a estirar eso que no veas. Van creciendo luego, ¿no? Pero son necesidades que se requieren más específicamente en un tiempo,
ahora es básicamente lo que necesitan, y luego van surgiendo otras. Comida, sueño, descanso, salud. En el momento que vemos cualquier poquito de fiebre o algo, vamos al médico. ¿Por qué? Porque ahora requieren esos cuidados mucho más. Luego ya te vas despreocupando un poquito más para ver, eso es que has comido algo que te has sentado mal, fuera. Ya casi ni le haces caso, ¿no? Pero ahora requiere, ¿por qué? Porque cualquier infección, cualquier cosita puede perjudicar, ¿no? Descanso, salud, vestido, vivienda, cobijo, etcétera. Es decir, nuestro cuerpo necesita esas necesidades. El ser humano también tiene otras necesidades. ¿Por qué? Porque el ser humano también es alma. No solamente somos un cuerpo físico, no solamente somos esta carne y estos huesos que sujetan la carne, sino que también hay un alma en nosotros. Tiene sentimientos, tenemos sentimientos, emociones. Y también esos sentimientos y esas emociones, ese alma debe ser satisfecho también. Nuestras emociones, nuestros sentimientos necesitan cariño, afectos, reconocimientos, validaciones, relaciones. Necesitamos relacionarnos con otros para que esas emociones y esos sentimientos sean satisfechos. Y necesitamos sobre todo que nos validen, que nos acepten, que nos dejen pertenecer al grupo, ¿verdad? Por ahí la importancia de que cuando alguien venga, diga, pues aquí somos todos uno. Somos todos un grupo, somos todos esa casa espiritual, ese refugio, esa casa del Padre donde realmente todos tienen cabida. Necesitamos, nuestra alma necesita ser satisfecha también con sus sentimientos y en sus emociones. Pero el ser humano, sobre todo, el ser humano es espíritu. El espíritu es eso que no entendemos cómo puede venir la vida en el vientre de una mujer. Sí, sabemos cómo, ¿vale? No voy a dar aquí el tema 12 ahora, como dice mi hija en el colegio. Oye, hemos dado el tema 12 y venía todo ofuscado. Bueno, pues no voy a dar el tema 12, todos sabemos cómo vienen, pero en ese instante en el que brota la vida, en el interior, eso es un milagro. Ese es el momento en el que el espíritu satura ese embrión y le da vida. Es un milagro. Eso viene de Dios, es el Espíritu de Dios trayendo vida. Amén. Y el ser humano es espíritu. Es un ser espiritual, un espíritu que recibimos en el momento que somos engendrados y que vemos en Génesis cómo el primer hombre recibió ese aliento de vida, ese soplo de Dios, dando vida al ser humano. Podemos tener satisfechas más o menos nuestras necesidades materiales relacionadas con nuestro cuerpo, con la materia, dependiendo más o menos del poder adquisitivo que tengamos, ¿verdad? Pero podemos tener más o menos satisfechas también nuestras emociones y sentimientos, dependiendo de nuestro carácter y de las relaciones que tenemos con el resto de las personas que nos rodean. Podemos tener un matrimonio feliz en el que me encuentro realmente realizado, donde me encuentro realmente validado, reconocido, querido, amado. Mis emociones pueden estar satisfechas con la relación con mis hijos, pueden ser perfectas, pueden ser extraordinarias, me expresan su amor, su cariño. Bueno, depende del carácter de cada uno, no se expresan más y otros no le pidas al que sea menos afectivo que lo sea, pero cada uno tiene su manera de expresar su cariño y su amor, ¿no? Bueno, puedo tener todo eso satisfecho, puedo tener todas mis necesidades materiales, físicas satisfechas también, pero realmente no puedo estar completo si no tengo satisfechas mis necesidades espirituales, es decir, esa relación con Dios. Si me falta esa relación con Dios, que es el origen de mi vida espiritual, todo lo demás no puede ser. Quedará una parte de mí sin estar satisfecha. El ser humano, como ser espiritual, tiene una necesidad espiritual que solo puede ser satisfecha por aquel que puso el espíritu de vida en el ser humano, es decir, por Dios. Curiosamente podemos tener, como he dicho, todo lo demás cubierto con relación a los recursos que tengo, pero incluso mis necesidades emocionales también, pero
si no tengo satisfecha esa necesidad espiritual, estoy incompleto. Nuestras necesidades espirituales no pueden ser satisfechas, como he dicho, de ninguna otra manera. Esta necesidad espiritual la vemos incluso en aquellas personas que no creen en nada. Hay personas que no creen en nada y, sin embargo, también requieren de esa necesidad espiritual. Y a veces la buscan en lugares errados y equivocados. Gente que se va a consultar cada mañana el horóscopo para ver cómo le va a ir, gente que va a ver si tiene un buen karma o no tiene un buen karma, gente que, etcétera, 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 gente que va a visitar a videntes para que hablar con sus difuntos o que les transporten a una dimensión. Al final es una manera de intentar satisfacer esas necesidades espirituales, pero son fuentes equivocadas, son fuentes erróneas, porque esa necesidad espiritual realmente lo que está anhelando es ser satisfecha por Dios. Amén. Y solo puede ser satisfecha por Dios. Y además, curiosamente, cuando esa necesidad espiritual está cubierta, todas las demás también se cubren, también son cubiertas, dando un valor secundario a las necesidades materiales y además haciendo que nuestras relaciones emocionales se enriquezcan. Si tú estás bien emocionalmente, si vienes a Cristo, mejoras, añades valor a tu vida emocional. Si tú estás bien, aún en la escasez que puedas estar pasando materialmente, tu conformidad y el espíritu que mora en ti te hace sentirte satisfecho y cubierto en todas tus necesidades materiales. Necesitamos acercarnos a Jesús como esos niños. Los padres querían que Jesús al menos tocase sus cabezas. Con eso ya sabían que iban a ser bendecidos. Y nosotros también necesitamos, como esos niños que vemos en el texto, necesitamos acercarnos a Jesús y quitar todo impedimento para que su mano pueda tocarnos y su bendición nos complete como seres humanos, como personas. Solo ese toque de Jesús, solo ese toque de Dios en nuestras vidas, solo ese toque del Espíritu Santo puede hacer que nuestras vidas sean completas, sean redondas, sean plenas. Solamente el toque de Jesús. El reino de Dios no solo es para cuando nos llegue la hora de morir. Vemos en este texto que había impedimentos, ¿no? Los niños no podían llegar a recibir ese toque de Jesús, pero necesitamos acercarnos a Jesús, necesitamos esa bendición que nos complete como seres humanos, como personas. Necesitamos entrar en ese reino de Dios. Algunos pensamos que el reino de Dios solamente es para cuando dejemos este mundo. Ahora, cuando nos venga una mala gripe y nos lleve para otro bando, entonces ya sí nos vamos al otro bando, que es el reino de Dios. No, el reino de Dios está aquí. Vosotros sois el reino de Dios, hermanos y hermanas. Formamos parte de ese reino de Dios, que no es un reino terrenal. Es cierto, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, ¿verdad? Pertenecemos a ese reino de Dios. Y el reino de Dios es para ahora, para nuestros días, mientras aún vivimos, para que podamos vivir una vida plena, completa en todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Lucas hemos leído 18-17, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. ¿Y qué significa ser como niños? ¿Qué implica ser como niños? Implica sencillez. Los niños son sencillos, no son nada complicados. Tienen hambre, lloran. Están mojados, lloran. ¿Verdad? Son receptivos. Tú, niños, las profesoras que estáis en la escuela dominical, lo sabéis bien. Tú les enseñas algo y ellos lo reciben, lo absorben, no se lo cuestionan. Ellos no se plantean, ¿no? Pues lo que me está diciendo Fanny, no, ellos lo aplican. Tienen una fe incrementable.
Rafa le coge a Mateo, le sube una roca y le dice, tírate que te voy a coger, y se tira y le coge. Sabe que le va a coger. Ahora, dime a mí, tírame, no, que te aplasto, no. Pero los niños confían plenamente, son receptivos, son sencillos, son receptivos, son dóciles también. Son dóciles. Ya me diréis, bueno, tú no conoces al mío. No, son en el fondo ellos son dóciles. Me dicen por aquí, para allá. Luego ya van creciendo, ya no estoy hablando de adolescentes, estoy hablando de niños. Hay que ser como niños, no como adolescentes. ¿Vale? Algunos están diciendo, no. Algunos están viendo a su hijo como adolescente, no, niños. Son trastos, sí, pero son sencillos, son receptivos, son dóciles. Tú al final le dices, venga, para casita. Ya un adolescente le dice, para casita, y dice, mañana, a las 7 de la mañana me abre la puerta cuando llegue. ¿No? Pero de niños, no. Pero sobre todo son inocentes. Tienen esa inocencia de la que Pablo escribe a los Corintios y le dice, en cuanto a malicia sean como niños. Es decir, ¿por qué? Porque la malicia de los niños es una malicia sana, no es mala, ¿no? Es decir, son inocentes. Por eso nosotros no los bautizamos con el concepto católico de cuando se bautizan, ¿no? Hay que bautizarlos porque si les pasa algo, pobrecitos, ¿van a dónde? ¿Al purgatorio, al limbo? No, van a la presencia del Señor. Porque son inocentes, todavía no tienen el concepto de bien y del mal, no saben distinguir, no han sido instruidos, no saben todavía definir lo que está bien y lo que está mal, porque tienen esa inocencia infantil. No hablo de adolescentes, vuelvo otra vez ahí, solo hay que llevarlo. Por eso es bueno que crezcan en el Señor, por eso es bueno que las iglesias instruyan a los niños desde pequeñitos en las verdades y que conozcan la vida de Jesús y que conozcan los valores que Jesús tenía, y de eso se trata, de enseñarles, para que ellos puedan conocerlo y puedan tomar la decisión que ellos tomarán, pero son inocentes. De todas estas cualidades, esta última es la más difícil para nosotros. Podemos, si me apuras, puedo ser sencillo, puedo ser receptivo, hasta puedo ser dócil. Pero lo de inocente ya a ciertas edades, quien más o quien menos ha echado un borrón, ¿verdad? Y ahí es donde necesitamos ese toque de Jesús, para ser como los niños, para poder entrar en el reino de los cielos, para poder vivir en ese reino de Dios, ¿verdad? De todas estas cualidades, como he dicho, esta es la más difícil. Para conseguirlo deberíamos nacer de nuevo realmente, y eso es imposible para los hombres, pero no para Dios. Y Jesús, respondiendo a Nicodemo acerca precisamente de esta pregunta, ¿cómo se puede nacer de nuevo? Jesús le respondió a Nicodemo de una manera muy clara, es decir, no se puede, es decir, el hombre no puede por sí nacer de nuevo, pero necesita nacer del agua y del Espíritu, ¿verdad? Pero además le dijo algo. En esa conversación con Nicodemo viene un texto muy conocido, ¿verdad? Ayer empezaba yo el culto con él, ¿verdad? Con Juan 3:16, ese texto súper conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está la clave de ese mensaje del Evangelio. Este mensaje es entendible para todos, es fácil de explicar, es fácil de propagar, es fácil de contagiar a otros. Que Dios nos amó, que Dios es ese Padre bueno que nos ama, pero que además nos ha mostrado su amor entregando a Jesús por nuestros pecados, como nuestro Salvador. Ha dado a su Hijo unigénito, unigénito, para que todo aquel que en Él cree, el que cree en Jesús como su Señor y Salvador, no se perderá, no se perderá, más tendrá esa vida eterna. Cuando creemos en Jesús y aceptamos la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, entregando su vida por nuestros pecados,
entonces somos salvos, somos perdonados y podemos iniciar nuestra relación con Dios para que nuestras necesidades espirituales sean satisfechas. Hermanos y hermanas, este es el mensaje que la Iglesia Casa del Padre tiene que llevar al no creyente. No nos compliquemos con mensajes súper que a veces no se entienden. El mensaje es claro, hay un Dios que te ama, hay un Dios que murió por tus pecados, hay un Dios que quiere que tus necesidades espirituales sean satisfechas, hay un Dios que está llamándote, que está ahí para que tú te acerques a Él, para que te dejes tocar por Él. Y hay muchos impedimentos, hemos visto que hay muchos impedimentos, pero nosotros no podemos ser impedimentos. Como discípulos de Cristo, como iglesia del Señor, no podemos ser un obstáculo, no podemos ser un tropiezo, no podemos ser un impedimento para que otros se acerquen a este mensaje que es sencillo, que es fácil de entender, que es fácil de llevar y que es fácil de recibir cuando dejamos que el Espíritu Santo obre en la persona. Cuando te pones a explicar otras cosas, cuando te pones a echarle demonios fuera sin saber todavía si están demoniados o no están demoniados, lo que haces es espantarle, es alejarle del Evangelio, no llevarle a Cristo Jesús. Si va a Cristo Jesús va a ser liberado. Amén. De todo demonio que amén, venga. amén. Ahora, si me estás señalando ya como algo, es posible que no lo haga más. Pero el mensaje es claro, hay un Dios que te ama. Hay un Dios que quiere tener relación contigo. Hay un Dios que quiere satisfacer tus necesidades espirituales. Simplemente tienes que dejar que te toque. Quita cualquier impedimento que esté en estos momentos alejándote del Señor. Y ponte manos a la obra. Casa del Padre, tenemos una labor que hacer, tenemos un mensaje que llevar que es claro, que es fácil, y como cuerpo, como iglesia, tenemos que tener en mente a los de fuera, a los que aún no tienen ese mensaje de salvación, no les ha llegado, no han podido responder ni sí ni no porque todavía no se les ha llegado, pero tenemos la responsabilidad de llevar ese mensaje de salvación, de presentar a Cristo de una manera sencilla, entendible, fácil, para que puedan decir sí. Y Dios empieza un proceso con ellos. Acuérdate cuando tú llegaste a los pies de Cristo. Yo todavía había pensamientos que yo decía, no, yo creo en Cristo, pero esto no. Y Dios me fue puliendo. Tuvieron mucha paciencia conmigo. Tengamos paciencia. Y confiemos esa obra de redención, esa obra de redarguir, confiémosla al que la sabe hacer bien, que es el Espíritu Santo, y que en nosotros vean la luz de Cristo, el amor de Cristo, la paz de Cristo, que seamos pacificadores, que seamos acogedores, que seamos transmisores del amor de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre